Hola, mi nombre es María dos Anjos Mi nombre es José María Silvera. Mi nombre es Ali. y hoy vamos a hablarles sobre nuestra experiencia en el laboratorio. Este fue el sistema que nos tocó y aquí van a ver cómo fue el procedimiento. Bueno, los datos que recolectamos fueron estos, que son las masas y los diámetros. Tenemos las gráficas de posición angular para las tres repeticiones que hicimos. Como podemos ver, son crecientes, por lo tanto, la velocidad está aumentando. Luego, para las gráficas de velocidad angular, podemos ver que son crecientes y después empiezan a decrecer hasta que algunas llegan a pasar hacia el otro lado del eje Y. Esto se debe a que el carrito fue y cuando se devolvió es lo que representa cuando se va para el otro lado. Y lo mismo con la aceleración. Cuando se va para el otro lado es porque el carrito ya se está devolviendo. Y como podemos ver son bien constantes las aceleraciones angulares. Ahora partimos con el cuestionario general. Primero, los DCLs y los análisis dinámicos. Para el carrito, las fuerzas que ejercen sobre él son el peso, la normal, la fricción y la tensión. Y este es su análisis dinámico. Después, para la polea fija, tenemos la tensión uno, tensión 2, el peso, una fuerza que lo sostiene y la fricción. Luego, para el disco de inercia también tenemos otra fricción, que estas dos fricciones que mencioné anteriormente son las fricciones entre el disco de inercia y la polea fija. También sobre el disco de inercia tiene la fuerza peso y otra fuerza que es con el que lo sostiene y este es su análisis dinámico. También tenemos la polea móvil, en la cual hay dos tensiones. Tenemos el peso y tenemos otra fuerza. Y este es su análisis dinámico. También tenemos el portapesa, que sobre él ejerce la fuerza 3, una normal, que es la normal 2 y el peso, acá su análisis dinámico. Y por último tenemos el peso adicional, que sobre él ejerce el peso y una normal. Bueno, para la aceleración angular de la bola fija, primero nos apoyamos en el análisis dinámico de la bola fija, ya que vamos a necesitar tanto la sumatoria de fuerzas como la sumatoria de torques. En la sumatoria de torques nos hallamos directamente, ya encontramos lo que es la aceleración angular, el cual está relacionado con el momento de inercia. Más adelante, este momento de inercia lo mandamos a dividir, pero a uno. Y también nos apoyamos por parte del el sumatorio de fuerzas del carrito, ya que ese se encuentra, bueno, este solamente es el sumatorio de fuerzas en el eje Y de la polea móvil, nos ayuda a relacionar la tensión 2, la cual está dividida entre dos, se aplica dos veces esa tensión con respecto a su masita, por lo que está funcionando como una máquina simple. Despejamos la tensión uno con las fuerzas del carrito, la polea móvil despejamos la tensión y recordamos que en la polea móvil si sube L, en realidad está jalando 2L. Así que 2L sería igual al ángulo que barre por el radio 2 y así podemos hallar la aceleración tangencial, que es derivando eso dos veces. Y lo podemos reemplazar directamente dejándolo todo en términos de alfa. Tanto la tensión uno como la tensión 2 de esa manera lo podemos reemplazar para hallar la aceleración angular. Hallar la velocidad angular de la polea fija es solamente reemplazar en la fórmula que es velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. Pero ya que nosotros partimos del reposo, consideramos la velocidad angular igual a cero. Para compararlo con lo que mide el sensor, es que esta gráfica parte un poco más allá del reposo, es decir, como si no hubiera tenido una velocidad previa, lo cual veremos las razones posibles por las que se haya tenido esa ligereza en el cálculo. Bueno, los factores que no se midieron o no consideramos, primero fue la fuerza del aire, la cual afecta a la mayoría de
los ejes. Después tenemos la deformación de la cuerda, ya que consideramos una cuerda que no se extiende y probablemente sí se deforma, aunque sea un poquito. También tenemos la fricción de los ejes en las poleas, donde tenemos al disco de inercia y la polea fija, entre ellas hay una fricción, la cual no consideramos en los cálculos. Y por último tenemos la masa de la cuerda. Ahora vamos hacia el cuestionario específico. Nos piden hallar la tensión de la cuerda si solo actúa la fricción. Para esto utilizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X del carro, donde despejamos la tensión. Luego utilizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Se me desconectó el wifi. Carajo. Está bien, se corta esa parte. Está bien, está Empieza bien. de cero. Hay que empezar. ¿Alguien sabe si la grabación sigue? Sí, sí, La sí. grabación está siguiendo, sí, sí, sí. Ya, Por eso bueno, cortamos esta parte. ya, Continuamos desde lo de los factores que no se midieron. sí. Ahora vamos hacia el cuestionario específico. Nos piden hallar la tensión de la cuerda si solo actúa la fricción. Para eso primero usamos la sumatoria de fuerzas en X del carro, donde despejamos la tensión, 1. Luego utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y, tanto para el portapesa y para el peso adicional. La sumamos y obtenemos esto. Luego o sea, no factorizamos, reemplazamos a la masa del peso adicional y del portapesa como MA para simplificar los cálculos. Además, sabemos que la fuerza 3 sería dos veces la tensión 2, ya que la fuerza 3 es la que está em, hacia abajo y la tensión 2 sería como lo que empuja tanto al portapesa como al peso adicional. Y em, lo reemplazamos en lo que ya habíamos encontrado. Luego, considerando que el disco de inercia y la polea fija em, no tienen momento de inercia, encontramos que la tensión 1 sería igual a la tensión 2. Esto lo reemplazamos en lo que ya habíamos encontrado anteriormente y encontramos que la aceleración sería esto. Por último, reemplazamos la aceleración en la tensión 1 que habíamos encontrado al inicio. Y reemplazando los datos y todo eso, encontramos que la tensión 1 sería 0,721 newton. Bueno, continuando, tenemos un problema donde se nos plantea considerar ahora sí la resistencia del aire. Y se nos expresa de frente que la resistencia del aire va a ser igual a menos b por un vector velocidad, donde b es el coeficiente de arrastre y v es la velocidad del carrito. Entonces nos pide idear un método para obtener b. Esto lo analizamos dentro de lo que es pues el DCL del carrito y simplemente planteamos la ecuación dinámica donde va a ser la tensión menos la fricción y ahora considerando también la fuerza de resistencia del aire menos la fuerza de resistencia del aire. Esta se reemplaza por su equivalencia que es menos B despejando B que nos sale toda esta ecuación, ¿no? Continuando. Se nos presenta una tabla de datos de tiempo y velocidad radial y se nos pide obtener una gráfica. Esta es la gráfica, pero ya explicando un poco la gráfica, a partir de los datos se plantea una gráfica de regresión lineal, por así decirlo, donde está ya pues la recta, ¿no? Y la ecuación que forma esa recta. Entonces podemos extrapolar, por ejemplo, de que un tiempo cero tiene aproximadamente una velocidad radial de menos 0,36 y de que por cada segundo la velocidad radial aumenta en 4,25 aproximadamente. Ok, ahora, para obtener un aumento de inercia del sistema, consideramos, usamos, lo que nos conviene a nosotros es usar la segunda condición de equilibrio. El cual es la sumatoria de torques igual al momento de inercia del sistema por la aceleración angular.
Y aquí otra vez vemos relacionada el momento angular con la aceleración angular, lo que esta aceleración solamente la mandamos a dividir, pero aún tendríamos que hallar la sumatoria de torques. En este caso, el eje donde se va a girar todo va a ser donde está el cuerpo y la polea grande. Y la fuerza que se le aplica va a ser T. Es decir, el único torque que existe en ese sistema es la tensión por el radio grande, radio por R mayúscula. Ahora, para hallar T, ubicamos a la segunda polea, la más pequeña. Y nos damos que hay una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esa sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración del bloque. Nosotros al darnos cuenta de que el bloque está bajando por la orientación de cómo está girando la polea grande, nos damos cuenta que el peso le está ganando la tensión. Por eso se plantea como peso menos tensión igual a masa por aceleración. Después de eso despejamos la tensión y ya que es la aceleración de la polea y la polea está teniendo una aceleración tangencial, se puede escribir como alfa por R. Ya que hallamos T, lo reemplazamos directamente y para poder hallar el momento de inercia del sistema, solamente regresamos una diapositiva antes y encontramos que la pendiente va a ser la aceleración angular. Y reemplazando todo en la ecuación, te da el momento de inercia del sistema. Gracias. Ya, ya voy a como cortar la llamada para que se guarde de frente. Ya, Ya, chao. chao, Cualquier cosa les cuídense, Ya todo aviso. descansen. el mundo. Ok. Ya.